El tema de la vacancia presidencial es en el fondo un caso de corrupción. Y estamos hablando de un caso, hasta donde yo sé, el más documentado caso en donde haya algún funcionario público que haya recibido dinero. El primero del ranking es este. El segundo seguramente es el de Toledo. Pero hay que decir las cosas, no en defensa de Toledo, sino en ánimo de aclarar las cosas. A Toledo en sí no le ha encontrado la plata. Se la encontraba a Maiman y Maiman lo echaba a él. En el caso de PPK, Westfield es 100% de él y First Capital, él era socio. Se pelean por la vacancia. La discusión entre Keiko y Kenji es un tema de poder entre ellos. Ellos aspiran a tener el poder en el Perú. ¿Cómo Kenji va a poder defender con sus Avengers todos estos casos documentados de transferencias, abonos, asesoramientos, pagos durante el ejercicio de PPK como ministro, primer ministro y ministro de Economía, sin que le rostren mañana el pasado de corrupción del fujimontesinismo a Kenji y a los Avengers? Y del otro lado van a tener a Keiko atacando a la corrupción. Esto es una cuestión feliniana. Totalmente. Se pelean por la vacancia portada de Éxitos. No, es una cosa órfica, completamente increíble. Momentito, Quique, órfico. ¿Qué cosa es Orfeo? Y no lo confundas con Morfeo. Quique, por favor, anda. Bueno, es una cosa totalmente alucinante, porque la propuesta de defender lo indefendible únicamente se sustenta en la idea más abstracta y increíble de que aquí hay que garantizar la estabilidad de las instituciones, la defensa de la gobernabilidad, cuando justamente todo lo que está pasando por culpa del presidente de la República y su gobierno es el resquebrajamiento de la misma. Aquí es contradictorio. Mientras el señor Pedro Pablo Kuczynski esté al frente, imputado por este conjunto de cargos de corrupción, no hay gobernabilidad alguna, no hay inversiones, no hay trabajo, el Estado está paralizado. Pero ¿cómo? Mira, cuando salgan a defender los Avengers esta barbaridad, la reminiscencia va a ser... Claro, supongo que van a tener que contratar a Rosa María Palacios, que defendió con tanta habilidad los $2 millones de Montesinos cuando Tito Pandolfi era el premier. Calculo que ahora ella va a ser la abogada y decir, este es un abuelito buena gente. ¿Cómo defender la plata de PPK en el caso de los Avengers sin que les recuerden los $2 millones de Montesinos? Mira, Fili, lo primero que hay que, en un análisis, digamos, que intenta aproximarse a la realidad, esto no es una pelea entre Kenji y Keiko, es una pelea entre Keiko y Alberto. Eso sí. ¿No? O sea, eso es lo primero que hay que señalar. El gran problema de Alberto Fujimori es que siempre tuvo una visión mesiánica de la política. Entonces, luego de fracturar su organización, la organización de Fuerza Popular en esta época en esta etapa de la coyuntura, vacancia, indulto, luego de fracturar, no solamente quiso gozar de su nuevo estado de libertad, sino que se propuso conducir Fuerza Popular. Es decir, el hombre es un Mesías, el hombre se sintió Perón, no se parece en nada a Odría o a las experiencias o al velasquismo, sino que una organización en escombros con 3 congresistas, luego de haber postulado al Japón, luego de haber renunciado por fax, por un hecho mágico. Una suma de indignidades. Un hecho mágico, eso es la visión de él. El fujimorismo se organizó y llegó a ser la primera fuerza política del país, participó en 2 procesos electorales, en 2 segundas vueltas. En la visión mesiánica de Alberto Fujimori, eso existe por él. Ahora... Bueno, lo dice Kenji, ¿no? No, el problema es que el fujimorismo se organizó en base a la figura histórica de Alberto Fujimori y la reforma de los 90. Entonces, el único que podía fracturar Fuerza Popular era Alberto Fujimori. Bueno, y lo hizo. Pero no solamente Alberto Fujimori pretende gozar de la libertad conseguida, él quiere dirigir Fuerza Popular. Y si no la dirige, la destruye. El gran problema es que Alberto Fujimori está destruyendo o está contribuyendo a destruir. También hay que considerar los errores políticos del equipo de Keiko,
porque hay una suma y un rosario de pero en errores. este caso, pero en este caso, para el fujimorismo, la palabra corrupción es radioactiva, ¿cierto? Pero claro, mira. Entonces, ¿cómo salir a atacar la corrupción sin legitimidad o a defender la corrupción hundiéndote? No hay cómo ganar. Y además ellos se están poniendo en la posición de la extrema defensa de las instituciones cuando su experiencia pasada justamente fue quebrar con ellas. Mira, esto es contradictorio por ambos lados. Y aprovecho que mencionaste hasta Montesinos ha salido a respaldar a Kenji. A Kenji, ¿para qué? O sea, mira no lo me que, ayude, compadre. Mira lo que está... Philip, déjame un segundo. Mira lo que estamos viviendo, ¿ya? Como en moda retro. Alberto Fujimori se reúne con los congresistas de Fuerza Popular y les ofrece obras, inversiones a nombre del Estado. Y así los está ganando. Hay congresistas que tienen universidades... O sea, me quiere decir que el premier de PPK es Alberto y no Meche. Mira, entonces, ¿qué sucede, Philip? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que Alberto Fujimori, en su visión mesiánica, ha decidido destruir Fuerza Popular e incluso a sus cercanos le dice... Correcto, 8:44. A ver, me queda claro. Dicho sea paso, mencionaste a Odría y el día sábado yo mencioné a Odría porque era abuelo de un compañero mío de colegio. Hay gente que se ha arañado. Cuando yo he dicho... pero Fujimori Perdón. Voy a decir una cosa para que entienda la gente cuál es la importancia de la pulcritud de un presidente. En la época que Odría fue presidente, no estaba prohibido recibir donaciones. Y Perú hace una compra importante de los aviones Mirage a la fábrica francesa y estatal que se llama Marcel Dassault. Y le donan el Fondo Odría, un palacete inmenso. Desde ahí se hizo un cambio constitucional para prohibir que un presidente reciba donaciones. Porque si eso hubiera estado todavía permitido, te imaginas la cantidad de plata que hubiera donado Odebrecht. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la cosa pública, y yo no soy de los que se indigna y se araña que la transparencia ni lavo banderas. Hay cosas que son clarísimas. El funcionario público, como le decía una señora el sábado, no puede recibir plata debajo de la mesa, al costado de la mesa, de manera directa o indirecta, por interpósita persona, en el sobrecito, por offshore o por empresa, porque si no simplemente estamos hablando de una sofisticación. No. La diferencia del regidor que recibe un poco de plata por aprobarte la licencia de una anticuchería en un sobrecito, en un lupanar, ¿cuál es la diferencia ética o moral frente a recibirlo vía Westfield, vía First Capital, con un wiring en algún lugar del mundo en offshore? Es la misma chola. Es la misma cosa, pero incluso no solamente recibir, sino puede trabajar para. Ese es el otro asunto. No puede trabajar en labores afines. Por eso es que hay cargos que se exigen una dedicación exclusiva. Y eso es la razón de ser de toda la legislación que busca preservar contra la corrupción, que aquí se ha hecho trizas y se ha avasallado sin ningún tipo de contemplación, ¿no? Correcto, vamos Ese a ir a es el una tema de pausa, fondo. regresamos con lo dicho por Pacho Bedoya y por Yoshiyama, que ellos no han recibido nada, ¿correcto? Eso está subyacente. Yo he leído Gilera en sus 13, he leído La República. Yoshiyama también tiene una serie de depósitos personales del tío, del primo, del amigo, que va a tener que sustentar. Yoshiyama tiene un mar de plata, él tiene cómo sustentar, pero hay un primo por ahí que dona y tiene un crédito hipotecario. Hay un sobrino que dona y no tiene patrimonio. Entonces, la cosa no está tan sencilla para Yoshiyama. No se trata ahora solamente de negar la realidad. Se trata de que hay un tema de lavado de activos subyacente para con el fujimorismo, que no es poca cosa. Igualito que con Ollantaytamala y Nadine. Así como Ollantaytamala y Nadine no pueden demostrar cómo pusieron plata en su partido, lo de Keiko no es fácil, por si acaso. Lo de Bedoya y lo de Yoshiyama es complicado. Vamos a la pausa, lo vamos a comentar con Víctor Andrés y con Ángel. Quique, ¿cómo vamos con Orfeo y Morfeo? ¿Estamos bien, no? Está bien, listo. Pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Bach. Yoshiyama y Bedoya lo han negado. Yo creo que ustedes han leído los sendos informes de Hitler en sus 13, de La República. Hay cantidad de plata media extraña que ha entrado a la cuenta de Keiko. Y recordemos que en esa campaña, en donde entran estas platas, según lo dicho por Barata, la gente del fujimorismo, me acuerdo que yo me burlaba de Carlos Raffo en esa época. Ahora Carlos Raffo está del otro lado, está con Kenji, está con Odebrecht, está con un montón de empresas. Pero Carlos Raffo, yo me reí y decía que capa Keiko. Si sorteando electrodomésticos hace eso, ella tendría que ganar por goleada, porque esa es una gran gincana y pagamos la deuda externa. Lo de Yoshiyama, al margen del abuso, lo de la pistolita, es complicado, igual lo de Pacho Bedoya, Ángel. No, sin duda, ellos tienen que responder por esta operación y quizá por otras que revelaban cierta vinculación con estas empresas, ¿no?
Es difícil, la verdad, creer de que ellos eran totalmente ajenos a esta operación y no habían recibido nada. La verdad, no tenemos por qué nosotros sospechar que Barata ha sesgado únicamente su batería dentro de ellos. El problema está si ese dinero llegó a la campaña o no. Eso es una cosa que se determinará posteriormente. Los montos resultan razonables, porque mira aquí qué gracioso, el candidato favorito de Odebrecht del lado de la mano de Lula era Ollanta Humala, al cual le han dado 3 millones, pues. Claro. A ella le dan 500 en la primera fase de la campaña, ¿no? Y luego le incrementan aparentemente un segundo tramo para la rueda final, más un dinero indirecto que en el fondo no es de ellos, sino es para la CONFIE, para que haga una campaña contra Humala, claro. Creo que a través de Bailey, ¿no? Y están estos depósitos medio raros del sobrino de Yoshiyama que vive en Estados Unidos, que dona plata y tiene un crédito hipotecario que refinancia, o sea que él quiere a Keiko más que a su familia. Sí, pues. Eso es algo realmente absurdo, y esta plata que dona mucha gente cercana a Jaime Yoshiyama, es cierto que va a tener que demostrar de dónde dona esa plata. Yo en mi vida le daría plata a un político antes que a mi mamá. Entonces, cuando uno dona plata a una campaña, va a tener que demostrar, esa gente va a ser citada, Víctor Andrés. Lo de Yoshiyama, reitero, al margen del abuso de la pistola. Sí, eso es un abuso clarísimo que hay que condenar, pero eso no significa que no se lleve a cabo la correspondiente investigación. Está complicado. Sí, mira, en el contexto general de los demás casos, la primera impresión es que aparece complicado, ¿no? Sobre todo si hay transferencias que no se pueden demostrar al Fondo General de Campaña de Fuerza Popular, ¿no? Quizá para que se configure la posibilidad de lavado de activos es la conciencia, el conocimiento de la fuente ilícita del financiamiento, ¿no? En todo caso, eso tendrá que demostrar la Fiscalía. Ese es el tema principal. Sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Es el tema principal. Es decir, para configurar el delito de lavado de activos es porque, digamos, si estuviéramos en un país no judicializado, ¿no? Más o menos normal, como ha pasado en Colombia, en Chile, donde se han conocido casos de financiamiento de Odebrecht, el asunto quedaría pues en una gran sanción política, ¿no? O sea, sí. Porque, mira, Odebrecht en el 2015 hasta IPIS le financiaba, ¿no? Hasta IPIS financiaba. Es decir, era parte del sistema, ¿no? Financiaba IPIS. Pero espérate un momentito. Pero espérate, vamos por partes. A ver, número uno. En ningún lugar del mundo de una campaña presidencial, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, la que tú quieras, te dan plata en Cachacán, agarras la maleta y te compras una casa y te compras carro, casa y tal, y pasas piola. De acuerdo, pues. O sea, no queda solamente. O sea, es que eso es lo que ha pasado. Ha habido tal cantidad de billete en la mano que hay gente que en el camino ha agarrado y se ha hecho. Perdón, lo que está mal con Ollanta Humala y con Nadine, que lo hicieron, está mal para lo demás. La recepción no es el problema. Es la primera parte. El problema es que con esa plata la legitimas comprándote casa, carro, colegio de tus hijos, pagas deudas. Es el blanqueo del dinero. De acuerdo, pero mira, por eso tenemos que discutir una legislación que resuelva estos temas. En Estados Unidos se resuelven muy bien estos temas. El problema es que aquí en el Perú quieren todo llevar hacia el financiamiento público, para que en la práctica el negar la posibilidad de que las empresas aporten como en Estados Unidos, en Reino Unido, mediante aportes transparentes, bancarizados, con consecuencias en el sistema tributario, lo único que estás creando es los mercados negros. Pero hay una manera muy fácil de hacer eso. Los mercados negros, los espacios negros de financiación. Pero es una manera muy fácil. Lo que tú tienes que hacer, como acá en el Perú eso no se va a hacer, es simplemente prohibir la publicidad en radio y televisión de los candidatos presidenciales y congresales, porque ahí se va la plata, en teoría. Porque el propio Estado le pone al spot de televisión un precio que no es negociable, que son $2.800, y mañana será un spot de radio, ¿correcto? Yeah. Entonces, ahí está el billete, porque tú no puedes decir que te gastas 5 millones, 6 millones, 7 millones, 8 millones de dólares en hacer gincanas y movilización. Claro que no. Entonces, el día que tú prohíbas eso, murió la flor. Y por último, también a la vez sube el umbral, es decir, que alguien pueda poner $500,000, para que todo el mundo sepa que Keiko recibió $500,000 de tal cual empresa. Así es. Pero comencemos por lo elemental. Supuestamente, el gran billete de las campañas es la publicidad. En la publicidad.
Es la verdad. Entonces, si tú le quitas ese ingrediente, y por si acaso no estoy atentando contra el ingreso de los dueños de los medios, porque es muy sencillo, si tú dejas de contar con la plata de los políticos y del Estado, vas a subir la tarifa y que la paguen los demás, que la pague la Coca-Cola, la Inca-Cola, la Bacus, el Banco de Crédito, todo el mundo. Y el periodismo se va a beneficiar. Y además es mucho Perdón, mejor. y si no se beneficia el periodismo, que se jodan, hermano. Porque si tú quieres ser periodista y quieres ser millonario, tendrás que ser muy talentoso o harás taxi. El periodismo, si se jode, que se joda. ¿O acaso yo estoy preocupado por los ingenieros o los contadores? No. Mucha vuelta con eso. Total. Cuando la madre del cordero es que supuestamente la plata se ve en publicidad. Y si eres periodista, Micio, eres piña. Si no eres talentoso, eres piña. Hildebrand, que es el más talentoso, nunca fue la uña de Philip Butters y tuvo que pedir colecta para pagar su spot en Radio San Borja. Fracasó en la radio, pues un capo en su periódico, le va muy bien. Yo no tengo que estar preocupado por Hildebrand, hermano. Ni Hildebrand está preocupado por mí, No, pero ni por la prensa. No, pero cuando tú hablas de estos temas, no solamente estamos hablando de los partidos, sino cómo se organiza El una sistema. sociedad, el sistema. Y cuando tú propones que no haya publicidad, es parte de esa reflexión. En la práctica lo que estás diciendo no solamente es que haya un buen financiamiento de las empresas para los partidos, sino también que haya buen periodismo. Claro, porque si el periodismo se sale de esos condicionamientos de los políticos, del Estado, lo que va a buscar es... Hablando de la prensa. Si la publicidad tiene algo de costo, yo creo que es muy inferior a los costos que hoy día estamos viendo por la corrupción, que no solamente te encarece eso, sino que además te da una red de corrupción infinita que hoy día se tumba al Estado. Ese es el tema gravísimo. Prosigamos por dar un ejemplo con el periodismo. Ola desatada el fin de semana, anti-Villanueva, anti-Vizcarra, Sí. o sea, una ola así de un momento a otro, ¿no es cierto? Hay medios que inclusive que antes estaban a favor de la vacancia. ¡Uy, no! De inestabilidad. Archivan caso de Vizcarra. Es decir, Vizcarra está libre de polvo y paja. Entonces, el gobierno quiere que Vizcarra se pronuncie. ¿Por qué se tiene que pronunciar Vizcarra? En absoluto, yo creo... ¿A quién traiciona Vizcarra? ¿Vizcarra no ha jurado por Dios y por la patria defender la Constitución? No, y además él no puede estar en contra de una política que garantiza los procesos y lo otro es apañar la corrupción. Esto es pensar que estamos en las camorras italianas donde las lealtades son de tipo personal. El señor Vizcarra se debe al país, tiene lealtad con la Constitución y con los electores que votaron por él fundamentalmente. Lo otro es retroceder a la Edad Media, a los tiempos feudales, en que hay vasallaje, pues, entonces tú eres mi hombre y tú tienes que hacer lo que yo te digo, así usted metido en Y los mira peores lo complicado negocios. que van a estar los Avengers. El señor Welcome, bienvenido Ramírez, al cual invito al programa 1 y 1000 veces, ha dicho que ellos no están para juzgar, que para eso está la fiscalía. Entonces él desdeña la posibilidad constitucional de la vacancia presidencial. Es una de las cosas que le van a decir en el debate a los Fujimori. Claro, como Fujimori también fue vacado por incapacidad moral, ahora defiendes a tu compinche. O sea, ¿cómo defender, no es cierto, la Constitución cuando tú la atacas en el caso de Welcome? Mira, antes una cuestión, pedirle la renuncia a Vizcarra, en el fondo, es una actitud profundamente antidemocrática, es una actitud Sansón y los filisteos, ¿no? Es decir, si el presidente se cae el templo y todos nos hundimos, ¿no? Y en tercer lugar, la consecuencia inmediata, adelanto general de elecciones. Eso es lo que está planteando, es decir, lo que está planteando PPK y la señora Mercedes Arauz, que es un punto aparte, es que si se vaca al presidente, esto se cae y tiene que haber adelanto de elecciones. Eso es absolutamente antidemocrático. Más aún del lado de la señora Mercedes Arauz, ¿no? Porque en el fondo, la premier, la presidenta del Consejo de Ministros, que ha venido actuando con mucha ponderación, pero cuando conoció de que había un nuevo Avengers, empezó a fruncir el ceño y a asumir la misma actitud confrontacional que asumía el señor Fernando Zavala, ¿no? En el fondo lo que nos está diciendo... en las sombras. Ya no se sabe quién es el premier. No. Si es Alberto, si es Fernando, mira, o si es... En el fondo lo que nos está diciendo la señora Mercedes Arauz es que si yo no estoy en el poder, hay adelanto de elecciones. Pero perdón, pero ¿por qué por último no renuncia a ella? Si ella tiene razones... Claro, debería dar el ejemplo que renuncie mañana. Así es. Y a ver que nos cuente por qué quiere renunciar. Esa es una actitud, yo creo que reprobable. Eso es trasladar la modernidad a épocas pasadas. Eso fue lo que hizo el rey Luis XV, ¿se acuerdan ustedes? Luego de su fracaso, dijo, después de mí, el diluvio. Y efectivamente vino la Revolución Francesa que le cortó la cabeza a todos los demás. Eso es lo que le va a pasar en última instancia por seguir ese camino peligroso. Un elemento más, Ángel, Philip. Mira,
esta república que hemos armado en estos últimos 15 años con 4 elecciones sucesivas, sin interrupción, un hecho inédito en nuestra historia. Hay otros antecedentes, pero no tienen la magnitud la fuerza, de claro, esta experiencia democrática en la que todos los peruanos votan, en la que todos los peruanos tienen derecho a la propiedad y al mercado. Mira, esta experiencia está enfrentando su peor momento, el peor momento de la república, de este pequeño tiempo de república. Bueno, si somos capaces, utilizando los resortes de la Constitución, de superar, absorber, de hacer una profilaxis de esta barbaridad política en lo que nos ha sumergido Lavajato, esta república y esta democracia se consolidaría en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber algo más terrible que esto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Bueno, estableciendo la sucesión republicana. Philip, Estados Unidos se hizo así. Miren, Estados Unidos han asesinado 4 presidentes. Es la única democracia, como en Roma, donde se matan presidentes. Bueno, los vicepresidentes han terminado. Si no me equivoco, son... No la única. Mira, si no me equivoco, son 8 presidentes que han muerto por enfermedad. Bueno, los vicepresidentes han terminado el periodo. Y no pasó nada. Entonces, aquí en el Perú, que es una república donde elegimos al presidente mediante el sufragio, los pepecausas, la señora Mercedes Arauz, nos quieren decir que si se vaca al presidente por desatarse la peor crisis de la república que estamos enfrentando en los últimos 15 años, bueno, Sansón y los filisteos, no puede ser. Y que los medios irresponsablemente acompañen estas reflexiones, estas fórmulas, estas propuestas, no puede ser. Eso revela un espíritu egoísta, mezquino, ningún nivel de estadista. Correcto. Frente a ese tipo de alternativas. Vamos a ir a la pausa aquí, que ya sabes quién fue Orfeo y quién fue Morfeo. ¿Le puedes decir qué cosa es órfico? Órfico. No glúfico, que ese de las Dalinas y el Grántico Palma ni Zoom. Quique Bravo Prado, apúrate porque tenemos 15 minutos más con los señores, porque no hemos hablado todavía de las condiciones de PPK para con Lavajato, ni de Madre Mía, que están pidiendo ampliación para el tema de Madre Mía, y que hay alguien que quiere hablar, que se llama Carlos García, que fue ex asesor en el gobierno de Ollanta Humala. Órfico, Quique. Significado de las palabras, segunda edición. Gracias a la visita de Ángel Delgado. Órfico, perteneciente relativo a Orfeo, poeta y músico griego mítico. Perteneciente relativo al orfismo. ¿Qué es orfismo? Religión de misterios de la antigua Grecia, cuya fundación se atribuía a Orfeo, poeta y músico griego mítico, y que se caracterizaba principalmente por la creencia en la vida de ultratumba y en la metempsicosis. ¿Y qué pasa cuando Judy se empuja un platazo de tacacho con cecina y un pollo a la brasa a las 11:30 de la noche con su hermano y cae en brazos de Morfeo? Pero me falta Orfeo. Allá falta un Orfeo. Es un personaje de la mitología griega. Según los relatos, cuando tocaba su lira, los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar sus almas. Así enamoró a la bella Eurídice y logró dormir al terrible Cerbero cuando bajó al inframundo al intentar resucitarla. Correcto. ¿Y Morfeo? En la mitología griega, Morfeo es el dios de los sueños, hijo del dios del sueño Hipnos y encargado de llevar sueños a reyes y a emperadores. Judy despierta a la gente luego de la pausa. Venimos con Víctor Andrés Ponce, que podría ser tu abuelo ciertamente, y todo sobre Ollanta Humala, Madre Mía, el Club de las Coimas y PPK, que le pone condiciones al Lavajato. 9:03. ¿Quién nos acompaña de las 9:20 de la mañana, Quique, para hablar del tema de Artemio? Estaremos con el almirante Jorge Montoya, aquí en Exitosa, la radio del Perú.